Vamos a seguir hablando acerca del Transact SQL y vamos a seguir con el contexto del ejercicio de nómina. Antes que todo, hay que platicar que la consulta o la sentencia que vamos a ver a continuación es la base de cualquier base de datos, vaya la redundancia. Sí tenemos insert, sí tenemos update, sí tenemos delete, pero al fin y al cabo, al final en un sistema, lo que importa es lo que tú le vas a mostrar al usuario. Al usuario no le importa si tienes 15, 10, 20, 25 tablas, no sabe. Al usuario le interesa una información que sea vista y entendible por el usuario. Y eso realmente lo hace el Select. ¿Qué nos ayuda el Select? Bueno, el Select, como su nombre lo dice, nos permite seleccionar datos de distintas tablas. Y en conjunto con todas las funciones de agregado, los inner joins, etcétera, etcétera, pues es un arma muy potente en nuestras consultas. La estructura básica de un select, pues es empezar con la palabra select. Puede o no llevar la palabra o la función top, que es lo que nos permite, yo le puedo poner, no sé, tú tienes 1000 registros, entonces yo puedo decir top 5 y solamente te muestra los 5. Tenemos también el all o el distinct. Este all es equivalente al símbolo de asterisco. En algunos gestores los detectan, algunos otros no. Distinct te permite identificar o te ayuda a que esos elementos distintivos o sean distintos. Es decir, si encuentra dos nombres que se llaman exactamente igual, al incluirle la palabra distinct, pues solo te lo muestra una sola vez. Tenemos la palabra reservada into, el from, el where, el group by, el having y el order by. Hay que recordar que no significa que todos tengan que ir. Es decir, en una consulta select, pues puede ser tan simple como selecciona todo de la tabla tal. O puedes incluso incluir selecciona ciertas columnas de la tabla tal. Y puedes agregar condicionales, los group by, los having o los order by. Explicábamos que el distinct nos permite especificar que el conjunto de filas de vueltos no sean repetidas. El top especifica cuánto porcentaje puedes poner de una consulta o el número, es decir, muéstrame 5 o muéstrame el 10%. El select list, pues tú vas a poner toda la lista de las columnas que quieras mostrar en la consulta. El into es muy importante porque incluso nosotros podemos hacer una consulta y el resultado de esa consulta nos va a permitir generar una nueva tabla. La cláusula from pues nos indica sobre qué tablas hay que recordar sobre qué tabla o tablas podemos hacer nuestra consulta y obviamente de aquí se deriva toda la parte de inner join. El where pues es la cláusula que nos va a permitir condicionar el resultado, muy usado. Group by, pues cláusulas que permiten agrupar un conjunto de registros. El order by, pues ordenar los registros de cierta columna. Por default viene de forma ascendente, pero bueno, nosotros también lo podemos poner de forma descendente. Y el having viene siendo como una cláusula where. Sin embargo, se utiliza para incluir condiciones con alguna función SQL. Por ejemplo, si tú tienes una función con group by, pues yo quiero utilizar puedo decir, agrúpame todo esto y de ese resultado dime o usa el having para poder utilizarlo. De hecho, veremos más adelante ejercicios utilizando ya un conjunto de todo esto. Rápidamente, ya hemos visto, aquí tenemos un poquito de los operadores lógicos, and, any, between, exist, hay infinidades, no vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero voy a ver algunos en algunos ejercicios. Bueno, vamos a entrar de lleno con la parte de los joins. Ya habíamos visto en las materias anteriores, pues las cláusulas inner join, left join, right join. Vamos a dar un breve repaso. ¿Qué son joins? Bueno, es el modelo de base de datos relacionales. Eso es importantísimo. Los join existen porque mi base de datos es relacional. Se recurre a las sentencias de join en SQL pues para consultar diferentes tablas, las cuales están unidas. El sistema gestor de base de datos, pues primero presenta un producto cartesiano, de ahí viene el álgebra relacional y cuando nosotros creamos joins,
estamos utilizando el producto cartesiano del álgebra relacional. Existen diferentes tipos de joins. El más usado o el que normalmente utilizamos pues es el inner join, es el que nosotros más trabajamos, pero existe también el right join, el left join, los cross join, los join solos, los union, y dependiendo del acomodo pues nos van a identificar o nos van a mostrar resultados distintos. Vamos a empezar con nuestro ejemplo con consultas básicas, ¿no? Para lo cual pues voy a requerir el select, simple, selecciona todo de la tabla empleado. Cuando yo hago esto pues le doy a ejecutar, les recuerdo que pueden incluir el punto y coma y bueno, me va a mostrar el resultado de todas, de todo lo que tenga mi tabla empleado. Y entonces empiezo a jugar con la combinación de operadores, ¿no? Ahorita voy a utilizar lo mismo, pero en lugar de seleccionar todo, pues voy a seleccionar ciertas columnas. A eso se refería con la lista de columnas, ¿no? En este ejemplo voy a seleccionar el RFC, el CURV, el nombre, apellidos de la tabla empleado. Es decir, nada más quiero mostrar ciertos campos de esta tabla. Y vamos a utilizar algunos de los funciones como el distinct, como el top, utilizar mucho el operador like y algunas otras funciones. Entonces, vamos a empezar con el distinct. Si ustedes se fijan en este ejercicio o en esta tablita, yo tengo en el índice 3 y en el 4 una persona que se llama exactamente igual, Sandra Morales, ¿no? Entonces, si yo utilizo el distinct, o sea, exactamente la misma consulta que acaba de mostrar en la parte de arriba, pero le incluyo la palabra distinct, yo lo ejecuto y entonces él asocia que Sandra Morales está repetida, por lo que solamente me lo muestra una sola vez. Es un ejemplo de la parte de distinct. También podemos utilizar la cláusula para utilizar el order by. ¿Qué me va a permitir el order by? Bueno, ordenarlo, ¿no? Aquí si se fijan, pues está todo desordenado. Yo lo que quiero es ordenarlos por apellidos o por nombre. Es decir, primero me va a ordenar los apellidos, aunque estén acomodados del lado derecho. Y luego, si los dos se apellidan Rodríguez, o tres, miren, como en este caso se apellidan Rodríguez, pues después se va a ir a ordenarlos por nombre. Hay que recordar que por default es de forma ascendente, es decir, me va a mostrar, o descendente me va a mostrar primero ordenados por A, C, L, L. Si yo quiero utilizar el desk, yo lo puedo agregar y pues la lógica sería al revés, ¿no? Primero serían en este caso, pues si tuviéramos la Z para abajo, en orden de esta consulta, pues a mí me interesa que empiece a partir de la letra A. Si ustedes se fijan, los ordena a partir primero de apellidos, me voy a ir con Lozano, y luego dice por nombre. Entonces, ¿qué es primero? Pues la J y luego la L, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando tú haces una combinación de order by. Puedes poner N cantidad de columnas, o sea, primero por apellidos, después por nombre, después por CURV, después por RFC y puedes hacer agregar bastantes columnas al order by. Otra parte importante es la que estábamos explicando acerca del top. Yo puedo poner exactamente la misma consulta, pero agregándole top. ¿Qué hace el top? Pues nada más me va a mostrar los primeros 5. Bueno, pues aquí pongo los primeros 5 y obviamente pues dependiendo del order, ¿no? Si yo aquí le doy desk y le doy desk, pues en este momento me va a mostrar el top 5, pero del orden que le estoy incluyendo aquí. A diferencia del percent, por ejemplo, si yo le indico aquí, muéstrame el top 10, pero en lugar de poner solamente top 10, pongo el porcentaje, está diciendo que el total, o sea, el total de toda mi tabla de empleados, solamente muéstrame el 10% de los registros. Entonces, si recordamos cuántos registros tenemos
nuestros 12 registros. Al calcular el 10%, entonces solamente me va a mostrar 2. Otra de las consultas muy usadas es el like, muchachos. Este like nos va a permitir a nosotros hacer búsquedas sin que sean exactamente iguales. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero hacer una comparación? Where, apellido, ¿sí? Igual a Rodríguez. Sí, claro, me va a traer todo, ¿sí? Los que se llamen Rodríguez o los que tengan apellidos Rodríguez. Ojo, no he quitado el porcentaje, por eso me sigue mostrando solamente uno. Entonces, si yo quito esto y vuelvo a ejecutar mi consulta, pues me va a mostrar a todos los Rodríguez, ¿no? Pero bueno, puede darse el caso que a lo mejor quiera que se traiga todos los que empiecen con R o todos los que inician con A. Y entonces para eso yo puedo utilizar también la cláusula like. Si se fijan, aquí, bueno, lo que hace la función upper es convertirlo a mayúscula. Esta ahorita es exactamente igual. Lo que le estoy diciendo es búscame de la tabla empleados donde el apellido se parezca a Rodríguez. Entonces, cuando yo pongo los símbolos de porcentaje, le estoy indicando que no importa en qué parte esté la parte de Rodríguez. Es decir, si yo pongo una R, nada más así, me va a mostrar todos los apellidos que en algún momento o que en algún lado tengan la letra R. Si yo quiero indicarle que inicie con la letra R y que no me importa, para eso es el porcentaje, que todo lo que esté del lado derecho, entonces si yo ejecuto, pues me va a mostrar la R. ¿Qué pasa si yo lo quiero al revés? Es decir, muéstrame todos aquellos que terminen con la letra R. Por eso entonces pongo primero el porcentaje y finalizo con la letra que yo quiero que se termine. Y bueno, en este caso, pues el único es Aguilar, ¿no? Entonces, el like puede ser muy potente. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes hacen búsquedas, digo, pues obviamente el Chrome, vamos a simular que tú escribes la palabra casa, pues él va y busca todo lo que tenga en algún momento de sus archivos, pues la palabra casa, ¿no? ¿En qué posición? No importa. O sea, te trae todos los resultados que puedas tener en la parte de casa. Y bueno, otra de los ejemplos que podemos estar utilizando, pues con el mismo like, pero puedo filtrar a lo mejor así, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, selecciona el RFC, el CURP, y si se fijan, aparte de estar ahora utilizando el like, estoy utilizando el left. Esto lo que hace es indicarle, posiciónate del lado izquierdo, en la primera posición del lado izquierdo de apellidos. Es como indicarle que tráete o busca en la primera letra del apellido, todos aquellos que estén desde la A hasta la M. Si yo lo corro, me va a mostrar todos los resultados o todos los empleados que en su lado izquierdo, o sea que su primer letra del apellido esté entre A y M. Si yo le pongo así hasta la L, entonces pues va a incrementar porque va a buscar todos aquellos que tengan A y L. Si yo pongo puntos suspensivos, también puede ser desde la A hasta la L. Es una combinación de consultas. Todo esto, pues bueno, son consultas simples, son consultas básicas en las que no estoy implementando, en las que no estoy utilizando inner joins, funciones de agregado, simplemente los order by, algunas condicionales como el where. Pero bueno, vamos a empezar con algunas consultas ya utilizando inner joins simples. Resulta que yo quiero saber, vamos a crear una nueva consulta, yo quiero saber qué empleados son jefes. Entonces, si nosotros recordamos en nuestra base de datos, en nuestro diagrama entidad-relación, pues nosotros tenemos una relación entre departamento y empleado a través del jefe. Entonces, yo puedo indicar, selecciona. Recomendación, primero pongan un símbolo de asterisco para que puedan seleccionar primero la tabla. Entonces yo necesito utilizar la tabla empleado, ¿sí? Que se une con departamento. Algo importante, a lo mejor aquí son dos simples tablas, no hay ningún problema, pero conforme se esté avanzando en la complejidad, sí aconsejo mucho utilizar lo que son
pues simplificar o renombrar en ese momento el nombre de la tabla, es decir, si mi tabla es empleado, nada más le pongo as E para indicar que todo lo que tenga que ver con E, estoy refiriéndome a la tabla empleado. Entonces, aquí lo que le estoy indicando es, tráeme todo de la tabla empleado. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Quiero que me muestres del departamento su nombre, o sea, el nombre del departamento. ¿Sí? Y quiero que me muestres también el nombre del jefe. ¿Dónde está el nombre del jefe? Pues en la tabla empleado, nombre, as jefe. Pero estos se relacionan, es decir, nuestro diagrama, me voy a ir aquí a ver un diagramita, ¿sí? Tengo mi diagrama departamento, vamos a agregar aquí mi tabla empleado. O sea, yo voy a unir departamento con empleado para saber quién es el jefe. Entonces, ¿por medio de qué ID se relacionan? Pues por medio de el jefe, que es mi llave foránea, y el ID del empleado. Entonces, cuando yo identifique cuáles son los campos que se unen, en este caso, ID del empleado de la tabla empleado y jefe de la tabla departamento, entonces de aquí es donde procede a utilizar la palabra o, ¿no? Selecciona tales columnas de la tabla empleado que se une con departamento, pero a través de ciertos campos. En este caso, el campo que yo quiero seleccionar de la tabla departamento es jefe, el cual debe ser igual a el campo que es ID del empleado del campo, perdón, de la tabla empleado, ¿sí? Si yo selecciono, pues me va a mostrar solamente, y vamos aquí, solamente aquellos departamentos que tienen empleados. Si yo le doy un select completo a la tabla departamento, se van a dar cuenta que yo tengo departamentos que ahorita no tienen asignados jefes. Entonces, cuando yo utilizo un inner join, sí o sí es que hay una unión. De ahí es la parte del inner. ¿Sí? Es decir, tráeme todo lo que se una. Y lo único que se une, porque aquí le estoy identificando, son estos tres registros. ¿Qué pasa si yo utilizo o un left join o un right join? ¿Qué diferencia hay entre uno aparte de que es izquierda-derecha? Bueno, el left join te trae todo lo que tienes de la tabla del lado izquierdo. Es decir, yo tengo del lado izquierdo empleado, left join, departamento. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que está del lado izquierdo? La tabla empleado. Si yo pongo right join, entonces te traería lo del lado derecho. ¿Y cuál es lo del lado derecho? Pues lo que tienes en tabla departamento. Fíjense la diferencia en utilizar left join. Yo le estoy indicando, tráete, vamos a utilizar right join, tráete todo de la tabla, tráete nombre, departamento, nombre y del departamento y nombre del jefe de la tabla empleado, siempre y cuando hagas una unión del lado derecho, es decir, al decirle que del lado derecho te va a traer todo de la tabla departamento, tengan o no tengan jefe. Entonces, si yo ejecuto mi consulta, ustedes van a ver todos los departamentos, tengan o no tengan jefe, con el simple hecho de poner right join. Maestra, ¿qué pasa si pongo left join? Ah, pues si pongo left join me va a traer todo del lado de los empleados. Entonces me va a traer todos los empleados, sean o no sean jefes. Realmente a mí lo que me interesa es mostrar todos los departamentos. ¿Sí? Pero para la vista del usuario yo no quiero que diga null. O sea, yo quiero que a lo mejor me parezca no tiene. Entonces, puedo utilizar una función muy usada llamada isNull. Entonces, yo puedo ponerle aquí isNull, o sea, si el resultado del nombre, o sea, te devuelve un nulo, entonces ponle no tiene. Digo, puedes poner cualquier otra palabra, pero la diferencia es que ahora en lugar de que te aparezca un nulo, que no es una vista correcta para el usuario final, pues con un simple isNull
puedes indicar si la columna nombre es nula, entonces ponle no tiene. ¿Qué diferencia? Pues de mucha, ¿no? O sea, me muestra todos los departamentos con aquellos jefes y aquellos que no tienen, pues te está poniendo este resultado. Bueno, vamos a iniciar con consultas un poquito más, yo creo que de un nivel intermedio. Vamos con la parte de los inner join, ¿no? Resulta que yo tengo mi tabla contrato. Si yo selecciono todo de la tabla contrato, pues me muestra el ID del contrato, a qué empleado es, el número de contrato, la fecha de alta, la fecha de baja, puesto, categoría y el ID del departamento. O sea, a la persona que diseñó la base de datos, esto es entendible, perfecto, porque así lo hicimos. Pero al usuario final, él no va a entender absolutamente nada de esto. O sea, entonces, yo necesito, pues, darle una vista real. O sea, quiero que me muestre el nombre del empleado, quiero que me muestre la fecha de alta, su fecha de baja, el nombre del puesto, el nombre de la categoría y el nombre del departamento, así como el nombre del empleado. Aquí solo es el ID, entonces, para eso se usan los inner joins, para eso mis consultas o mi base de datos está relacionada, porque el objetivo es que al utilizar mis cláusulas joins o mis consultas joins, yo le dé una vista real al usuario. Entonces, ¿cuántas tablas estoy utilizando aquí? Si yo me regreso a la parte de mi ejercicio de nómina, igual voy a mostrar un diagrama. Vamos a ver nuestro diagrama. Tengo departamento, tengo contrato. Aquí debería demostrar también el puesto, la categoría y el empleado. Estas tablas que ustedes ven aquí, pues son las que están relacionadas para poder mostrar todo eso. Es decir, contrato, necesito saber el nombre del empleado, necesito saber el nombre del departamento, el nombre del puesto y el nombre de la categoría. Entonces, ¿cuántos inner joins tengo? Porque eso es lo que a veces batallamos. ¿Cómo sabe cuántos inner joins? Bueno, contrato se une con empleado. Un inner join. Ya sé que ahí tengo un inner join. El mismo contrato se usa con categoría o se une con categoría. Ah, pues ahí tengo 2 inner joins. El mismo contrato se une con puesto. Ah, pues tengo 3 inner joins. Y el mismo contrato se une con departamento, pues entonces ya estoy contando que tengo 4 inner joins que debe de contener mi consulta. ¿Cuál es el orden? No importa, el orden de los factores no altera el producto. Lo que altera es cómo están unidos. Es decir, contrato con empleado, contrato con departamento, contrato con puesto, contrato con categoría. Entonces, cuando yo haga las uniones después del on, tengo que asegurarme que se hagan esas uniones. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? Ahorita, repito, siempre como un consejo, pongan selecciona todo. Entonces, voy a empezar del lado del empleado, selecciona todo de la tabla empleado. ¿Sí? Aquí le voy a poner from, que hace un inner join con contrato. C. ¿Cómo se unen? Ah, pues el ID del empleado con el ID del empleado del contrato. Entonces, donde E.ID del empleado on E.ID del empleado va a ser igual a C.ID del empleado. Y lo vamos a incluir en esto. Inner join, quedamos que eran 4. Inner join, ahora voy a hacer que el contrato se une con categoría. Repito, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Categoría. Inner join, categoría. Al hablar de la categoría, as, sea, se puede llamar igual. ¿Cómo se unen? Ah, pues donde dentro de contrato, ID de categoría va a ser igual a CA
punto ID de categoría. Inner join. Y entonces aquí quiero unir contrato con puesto. Me faltaría agregar puesto. Asp. On. ¿Cómo se unen? Contrato punto ID puesto es igual a p punto ID puesto. Inner join. Me falta uno. Departamento. Asd. On. c.id del departamento igual a d.id departamento. Obviamente yo le estoy dando seleccionar todo, pues me va a seleccionar todos los campos, ¿no? Pero entonces, pues aquí es la parte donde vamos a empezar a filtrar. ¿Qué quiero que me muestre del usuario? Bueno, vamos a poner que de empleado me muestre su número de seguro social, que del empleado también me muestre su RFC, que del empleado me muestre su nombre, de empleado me muestre su apellido, del contrato me muestre el número de contrato, del mismo contrato me muestre la fecha de alta, del mismo contrato la fecha de baja. Quiero que me muestre del departamento el nombre, de la categoría, el nombre y del puesto también el nombre. ¿Sí? Pues si yo ejecuto mi consulta, entonces si ustedes se fijan, pues ya se ve un poquito más decente. Digo algo un poquito más decente porque lo único que no se ve bien, pues es esta consultita, ¿no? Es decir, se supone que si tu fecha de baja es nulo, debería de aparecer indeterminado. Pues puedo utilizar el isNull. Sí, vamos a poner isNull. Fecha de baja indeterminada. Así lo estuvimos trabajando. Si yo lo ejecuto, debería funcionar. Sin embargo, pues aquí nos marca un error. Y nos marca un error porque dice, no puedes utilizar el isNull con valores de fecha. Necesitas converts. Bueno, entonces para esto yo necesito utilizar esta conversión. ¿Qué me va a permitir esta conversión? Bueno, esta conversión, a diferencia de si lo que hace es la fecha de baja, que es tipo date, convierte la a varchar, ¿sí? Al convertirla a varchar, le estoy indicando que castigue. Si es nulo, me pongo indeterminado, entonces lo ejecuto y ahora sí, si tiene fecha de baja, me pone su fecha de baja, en caso que no, me pone indeterminado. Y entonces aquí puedo agregar mi cláusula order by. Order by, nombre, pero hay que especificarle de quién, o sea, del empleado, coma, del mismo empleado el apellido, ¿sí? Y entonces puedo jugar con los order. También puedo incluir incluso aquí en mi consulta, vamos a ponerle aquí, de categoría, tráete el sueldo. Pues ya lo ejecuto y me puede poner ahora que me los ordene de categoría por sueldo y luego por nombre. Es decir, si yo lo ejecuto, primero me va a poner, aquí, me faltó, me va a poner primero los del sueldo, aquí los tengo, ¿sí? Más bajos hasta el más alto y luego me los ordena por nombre y por apellidos. En dado caso que quiera poner aquí, pues de orden descendente, lo ejecuto y ahora sí, del más alto al más bajo y ordenados por nombre y luego después por apellido.